Buenos días. Estamos a domingo 26. Ya casi a punto de finalizar con el mes. Ha habido preguntas y controversias de conforme a lo que estamos aprendiendo de la Biblia. Mucha gente con la que he hablado no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque defienden sus ideas religiosas conforme a lo que nos enseña Moisés, que es el primer pacto. Y del primer pacto no quieren salir. Ahí están establecidos y se sienten a gusto, me supongo, no quieren salir. Aquí la cuestión es que el mundo se ha encargado de estudiar el pensamiento, la mente, y ha hecho, conforme a la historia, ha hecho acoplamientos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que hubo un personaje del Titanic que dijo: este barco ni Dios lo hunde? Bien, a eso me refiero cuando digo que el mundo se encarga de escudriñar en la historia y de buscar frases dichas por gentes para acoplarlas y darle lugar a Dios. De tal manera que así como esas frases ha habido muchas y se han levantado conocimientos científicos en base a la mente, ha habido otros que han estudiado más a fondo y dicen que todo este principio es mente, que todo lo que es por la mente, que por la mente de Dios nace todo y por la mente de Dios creó todo. Hay otros que a un nivel más bajo dicen: bueno, es que por medio de la mente el ser piensa, analiza, razona y cuadricula un proyecto y se enfoca en ese proyecto y organizadamente lo realiza. Algunos le llaman programación neurolingüística. Dicen, meten una información a su mente y esa información la hacen como si fuera una receta de un pastel. La van haciendo paso por paso hasta que dan fruto. Pero ese es conforme al mundo. El mundo no conoce de fe. No puede. El mundo conoce lo que se enfoca a la carnalidad, a las circunstancias. El mundo dice: yo veo, yo creo. Y conforme a lo que está viendo, organiza y programa. Así es el ver y el creer. Conforme al mundo. Conforme a fe es programarse sin ver. Y creer que lo que se va a hacer va a salir perfectamente bien. Por el poder de Dios que obra en nosotros. Entonces son los dos puntos en los cuales el mundo se basa en la mente y no saben ni tienen idea de dónde llegó la mente. La mente es el regalo que Dios nos dio cuando fue la creación, espíritu y alma, y nos puso la mente ahí, que es el libre albedrío, la libre decisión. La mente acepta. Yo razono algo, estoy de acuerdo, lo establezco, y lo que razoné lo acepto, y eso creo. Bueno, la mente y el alma están asociados. Yo lo pienso, yo lo analizo, yo así lo creo, y así la aceptación con el creer ya son. Entonces empieza a trabajar el alma conforme a lo que la mente le llegó. Usted tiene frío, ¿qué es lo que hace? Y si no lo tiene, busco algo. Busca algo. Sí. Pero ya está trabajando su mente de una manera. Si tiene el dinero, posiblemente lo compra. Pero si no tiene el dinero, usted en su mente va a buscar la forma de abrigarse. Pero para eso tuvo que hacer un proyecto. Mínimo, ir a abrir el closet. ¿Verdad? El guardarropa. Entonces, en ese proceso la mente trabajó. Cuando usted encuentra que ya Dios soluciona su problema, ya llegó la aceptación. Las mujeres son un poquito más difíciles, porque casi nunca tienen. Digo, tienen lleno allí, pero no tienen lo que les gusta por alguna razón. Es visto desde un punto de vista que quiero llegar al punto de la aceptación. ¿Sí?
traigo frío, ¿sí? ¿Qué me pongo? ¿Esto? No, eso no, no lo acepta todavía. Esto no combina. Hasta que llega algo que, sí combina, ese ya lo aceptó. Entonces, hay una aceptación en el que de, ¿cuántos abrigos pudieran ser, prima? 2, 4. 4 o 5, ok. De 4 o 5 aceptó uno. Y algunos, como yo, por ejemplo, lo que caiga. Y ya con eso ya me quité. Entonces, algunos no pensamos tanto, sino en el problema y la solución. Y otros piensan más allá. El problema, la solución, la buena presentación, etc. Sí. Entonces la mente llega al punto de aceptación. El alma cree. El alma cree. Incluso en arameo, alma significa psique. Pero hay que recordar que el psique es la parte que razona, que analiza, que etc. Ahí está asociando a la mente, que es el psique. Sí. Tenemos buen rato dándole, escudriñando en las escrituras qué significan las palabras. Por ejemplo, hemos escuchado mucho que la Virgen María, Madre de Dios, pero ahí ya le cambiaron un poquito, es Madre de Cristo Jesús. ¿Sí? Madre de Cristo Jesús. Pero si lo analiza un poquito, ¿qué es madre? Madre es la que da nacimiento. En este caso se trata de la palabra de Dios. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Madre es la que da nacimiento. Mujer es la que manifiesta. No hay que confundir, conforme a hoy día, es diferente los contextos, los significados. Las connotaciones cuentan mucho. A veces una sola palabra tiene hasta 10 connotaciones y el que la está traduciendo busca la que mejor le acomoda y a veces no es la adecuada. Entonces, cuando hablamos de María Virgen, conforme hoy a día, ¿qué entiende usted por María Virgen? Por María Virgen. Sí, ¿qué entiende la palabra virgen? Que es algo nuevo. Virgen, algo nuevo. ¿Usted? Virgen, pues una persona que no ha tenido una... María, por ejemplo, es virgen, no ha tenido una relación o algo. Lo ubica en un plano sexual usted. Pureza. Pues, bueno, virgen es libre de impureza. En el arameo es libre de impureza, pero la palabra no se mete con la carne, se mete con el espíritu. Por eso la palabra de Dios es dada al espíritu. De tal modo que la pureza debe estar en el espíritu, en la mente, en el creer. María era libre de impurezas. Pero más sin embargo, dice la palabra, que lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Qué es contaminar? ¿Qué es contaminar? Ensuciar. Ensuciar. ¿Qué entiende por contaminar? Entusiasmo. Ensuciar también. Vamos a verlo así. Aquí tenemos agua, aquí tenemos un vino caro. ¿Cuál sería? Un whisky. ¿Cuál whisky Johnny Walker. es caro? Yo de vino no sé mucho. Vamos a poner un whisky. Ajá. No, póngale mejor un brandy, un Don Pedro, póngale un presidente. Pues no es tan caro. Bueno, póngale un Bucanas. Un Bucanas. Bueno, vamos a hacer una comparativa de que el agua es más barata y el whisky es más caro. Si en un vaso ponemos whisky y ponemos agua, se perdió la naturaleza de ambos. ¿Sí? Pero el whisky es más caro que el agua. ¿Cuál era la pregunta? Contaminar. ¿Cuál contaminó a cuál? El agua contaminó al whisky. Preguntémosle al niño que trae sed, ¿cuál contaminó a cuál? El whisky. El whisky contaminó el agua. ¿Por qué? Porque él toma agua. Su necesidad de un niño es agua. A lo mejor de un adulto es whisky. Sí, hay que ver la visualización de cada quien. Sí.
De tal manera que no, dice la palabra, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre cuando fue creado fue en espíritu y alma. Entonces, lo que entra externo no contamina al espíritu ni al alma. Lo que sale de la boca es lo que contamina al espíritu y al alma. Ah, caramba. ¿Y qué sale de la boca? Lo que la mente y el alma asociados hacen que salga. ¿Sí? Pero ahorita lo vamos a ver en mejor presentación ya conforme a Biblia. Aquí lo que quiero que vean es que el contaminar es cuando un agente externo cambia la naturaleza de un agente interno. Y no precisamente tiene que ser malo, puede ser mejor, como es el caso del whisky, que entra y contamina. Es más caro por lo menos, tiene más trabajo. El agua es natural. O sea, el contaminar no quiere decir que ensucie. El contaminar quiere decir que cambia la naturaleza. Si nosotros nos dejamos contaminar de la palabra de Dios, nos va a cambiar la naturaleza. Y no para mal. ¿Sí? O sea, entonces hay que ver los contextos. Por eso antes yo les hablé de la palabra peirazo y doquimazo. Hay que ver desde el punto carnal, que es ensuciar, y desde el punto espiritual, que es cambiar la naturaleza que se tiene en lo natural. Bien, aquí conforme a María, hemos notado vamos a abrir ahí Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Okay. El Espíritu Santo le da revelación y el poder de Dios lo va a cubrir con su sombra. Ahí estamos viendo las dos gracias. La gracia, la primera es el poder de Dios que nos está dando este cuerpo, ¿verdad? Este templo en el cual habitamos. Lo hablamos en el tema anterior. Hablamos de que cuando hablamos de la carne estamos hablando del templo, el cual hizo Dios. ¿Sí? Vamos a regresarnos a 1 Corintios 9:16 para enfocar un poquito la vista en lo que hablamos ayer. Pues si anuncio el Evangelio, No. 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Ah, no, 6:19, perdón. Perdón, 6:19. No, al revés. Sí. Sí, de repente también se me va el avión a mí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ok, eso es. O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es ignorar? Rechazar. Rechazar, No conocer. no conocer, no poner atención. ¿Sí? Se aplica de algunas maneras. Pero cuando ustedes sí lo conocen y no le ponen atención, lo están ignorando. ¿Sí? Algunos cometen el error porque no saben, otros cometen el error porque sí lo saben. Entonces, ya cuando ustedes empiezan y avanzan en esto, se dan cuenta de que ustedes son creación de Dios, que la carne no es nuestra, que no nos pertenece propiamente, sino que es templo de Dios. Ya lo hemos hablado mucho esto. Entonces, esta carne es templo de Dios. Por eso dice, y el verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo un templo en el cual habita.
y habitó entre nosotros. Dice, nosotros somos dos. Y habitó entre nosotros es plural. Yo soy plural, usted es plural. Somos espíritu y alma, somos dos. En lo natural seríamos singular, seríamos un ser nada más. Pero en lo espiritual somos plural. Somos espíritu, alma, Dios, cuerpo y mente. Somos 5. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver cuántos cuerpos tenemos en lo espiritual y nada más uno en lo físico, que es el templo de Dios. Igual vamos allá. Primero a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí. Queda claro. Traigo mi pulso. Malo. Bien. Ahí, volviendo a Lucas 1:35, nos dice que el Espíritu Santo se le presenta a María. Pero el Espíritu Santo no se presenta en la carne. Se presenta en lo espiritual, en el psique, en la mente. De tal manera que cuando la revelación, nadie ha podido ver un ángel tampoco, así como no han podido ver a Dios tampoco un ángel. ¿Por qué? Porque la misma creación de Dios en los ángeles es espiritual. Hay gente que dice que vieron esto y lo otro, pero no es posible. La Biblia dice que no es posible y yo le creo a Dios a través de la Biblia. Entonces, el hombre imagina cosas, el hombre hace cosas, el hombre en su mente, según las cosas que le meta a su cuerpo, el hombre deja volar su mente. ¿Sí? El hombre cree cosas que la mayoría no son verdad. Entonces, estamos hablando de que el cuerpo, esta carnita, es templo de Dios. ¿Sí? Y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo un templo y habitó entre nosotros. ¿Me está cayendo algo? Sí. Bien. Cuando Dios da revelación a María, es a María a quien le da a conocer, pero no es la encargada de entregar la palabra al mundo, aparentemente. Sí, ahí nos está diciendo que María recibe la revelación, pero más sin embargo nosotros conocemos en lo literal que no es María la que entrega la palabra al mundo. Nosotros conocemos que es Judas quien entrega la palabra al mundo. Entonces como que no encuadran las cosas, ¿verdad? ¿Cómo? La palabra la recibe María. María es la que da nacimiento a la palabra de Dios y la entrega a Judas. No tiene lógica, ¿verdad? No. Vámonos allá a Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ok, aquí nos está diciendo que no son los que descienden de un lugar, de un territorio, los que son israelitas. ¿Sí? Israelitas son aquellos que descienden de lo espiritual, que nacen en lo espiritual. Usted es mexicano, pero entonces no tendría chance de hacerse creyente hijo de Dios, porque la descendencia de la cual estamos hablando son la que desciende de los judíos, de Abraham. A ver, vamos más adelante. El 7. Sí, el 7, el 8 y hasta que lleguemos a la descendencia que es. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ok, entonces si se fijan, Isaac es el segundo hijo de Abraham, pero más sin embargo es el primogénito en lo espiritual. Ismael es el primero en lo carnal.
Vamos a verlo así. ¿Qué es hijo? El que escucha la palabra del Padre y la sigue. Sí. Abraham tiene 2 hijos. Uno en la carne y otro en lo espiritual. Pero el primero lo tuvo en la carne. ¿Por qué? Porque también siguió la palabra de Dios conforme al inicio, que es la Biblia. Sigue la palabra de Dios conforme a la carne, y los hijos que tiene conforme a lo literal son hijos carnales. Cuando ustedes siguen la palabra en la carne, son hijos carnales. Cuando ustedes ya pasan a lo espiritual, son hijos espirituales. ¿Sí? Porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No se puede mezclar. Vamos entonces, ¿a cuál hijo ofreció Abraham a Dios? Ofreció a Isaac. No ofreció a Ismael, ofreció a Isaac. Y dice que es el primogénito. ¿Cómo va a ser el primogénito si primero fue Ismael? Pero fue el primogénito en lo espiritual. Y a Dios hay que ofrecerle en lo espiritual. El nacimiento de ustedes, conforme a esta palabra, es espiritual, no es carnal. Si yo les hablara en lo literal la Biblia, sería carnal. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Por eso la ofrenda a Dios debe ser en verdad y en espíritu. Juan 4:24, el Evangelio. A Dios se le alaba en verdad y en espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a ver en qué se relacionan estas. Judas, judío, israelita. ¿Sí le encuentran la relación? En la palabra. Son lo mismo conforme a la palabra. El que nace en la palabra es Judas. Cualquiera de ustedes que conoce la palabra de Dios, que ha recibido revelación, es Judas. Cualquiera, independientemente del sexo. María era Judas, era judía. ¿Sí se está entendiendo? De tal manera que la metáfora o la parábola que nos indica de la presencia de Judas Iscariote aplica para cualquiera que está recibiendo la revelación. Cualquiera que recibe la revelación es Judas. Sí les está... Ahí hay una controversia. A veces la creencia de lo que se ha tenido y de lo que se ha estudiado no permite alcanzar a entender eso. María era judía. María era judía. Entonces tenemos que ver desde este punto. Madre es la que da el nacimiento de la palabra. María era judía. En María se dio el nacimiento de la palabra. Vamos a terminar ahí con Lucas 1:35. Lucas. Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios con H mayúscula. Por lo tanto, el santo ser que nacerá va a nacer en el espíritu, no en la carne. ¿Sí? Y ese ser espiritual que va a nacer va a ser llamado Hijo de Dios. En ella está naciendo la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Está cayendo más fuerte usted. Está naciendo el Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que cabe mencionar es que ser israelita, ser judío, ser Judas, no especifica carne. No especifica carne.
especifica que nace conforme a lo espiritual y que tiene descendencia conforme a Isaac, ¿sí? Porque los descendientes conforme a Isaac serán llamados, ¿cómo dice? Ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se fijan? En Isaac, porque en Isaac fue el hijo del espiritual. El mundo tiene más del 99% de gente estudiando la palabra conforme a lo literal. Más del 99% la estudian en lo literal. Y menos del 1% buscan el entendimiento espiritual. Es muy poquito los que buscan ese tipo de entendimiento. Bueno, esos poquitos son los descendientes, porque están en lo espiritual. Vienes un poco cansado hoy, ¿verdad? Sí, pues es verte lo que pasa. Bueno. Aquí esto nada más lo vamos a dejar como una introducción porque está muy pesado para soltarlo de un... Vamos allá a Juan 6:70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Ok, dice la palabra de Dios. Yo los escogí a los 12 que van a representar, vamos a decir, la palabra de Dios. Los 12 que van a dar a conocer, de cierta manera, la palabra de Dios al mundo. Dice, yo los escogí a los 12. Y uno de los 12 es carnalidad, es diablo. Ese que recibe la revelación sabe que trae, tú ya sabes que traes la maldad en tu carne, ¿verdad? Ok, ya sabes que eres diablo. O sea, uno de esos 12 es una persona. ¿Sí? María también sabía que traía la maldad en la carne. Era diablo también. Pero, fíjense, él escogió 12, pero uno trae carnalidad. Los otros 11 son espiritualidad. Y en esos 11 hay unos mandamientos directos que nos dice, lo nacido del espíritu es espíritu. ¿Sí? En la palabra de Dios no hay acepción de personas. Ya van 2. En la palabra de Dios no hay tropiezos. Ya van 3. Cuando hablamos de por así decir, se repite con otro. 1 Corintios 14:3 dice, porque la palabra de Dios es para edificación, exhortación y consolación. O sea, no hay tropiezos. O sea, se están repitiendo. La palabra de Dios es en un sí. Toda la palabra de Dios para nosotros es en un sí. No hay duda. Ya van 4. Y así podemos seguir hasta acabar los 11 que ya hemos sacado a conocer. Es la palabra de Dios que se sustenta en sus leyes y estatutos, mandamientos, ordenamientos que Él nos da. No en los que a nosotros se nos antoje tomar. ¿Sí? Porque el hombre ya se le antojó matarlo y ponerlo en una cruz y verlo y quitarle su naturaleza. Porque ya al quitarle su naturaleza ya lo hizo odio. Entonces, esto está muy pesado. Esto cuando vaya, ahora sí, si mis familiares dicen que estoy loco, ahora sí lo van a decir más fuertemente. Sí, ¿por qué? Porque está bien pesado para discernirse. Por eso dice ahí en Corintios 2:14, dice, se deberá discernir espiritualmente. Carnalmente no van a poder. Sí. Esto es nada hasta para ustedes, ¿verdad? Bueno, esto después lo vamos a ver más ampliamente porque sí está pesado. Vamos a regresar lo que es el llamar y el manifestar. Sí, vamos a verlo así, desde el principio. Dios, por fe, llamó todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Todo lo llamó.
las cuales son el cielo en lo espiritual, y después Dios manifestó todo cuanto había creado en lo espiritual. Primero lo llamó en lo espiritual y luego lo manifestó. Sí, así lo habíamos entendido, ¿eh? Entonces aquí estamos entendiendo que primero es la palabra o la expresión y luego la manifestación. Eso lo entiende el mundo. Sí, el mundo ha entendido a través de muchos que la mente es creadora. Y por eso empecé diciendo que el mundo piensa que la mente es lo que sustenta todo. Pero nosotros sabemos que es la fe. Bueno, al principio la palabra era con Dios, lo dice el Evangelio de Juan 1:1, y que la palabra era Dios. Pero después del sexto día la palabra ya no era con Dios. Sí, después del sexto día la palabra era con nosotros. Vámonos a Éxodos, primo, 16:29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Sí. Nadie deje la palabra en el séptimo día. Pan es palabra. Sí. Bien. En lo espiritual, cuando Dios nos creó, nos dio la palabra. Ya la conocíamos. Pero separó el espíritu del alma y la mente, el libre albedrío, empezó a hablar conforme a lo que creía y se empezó a distanciar de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es la vida y el ser se distancia de la vida, cae a ser muerto espiritual. ¿Sí? De tal manera que cuando estamos en esta carnita somos muertos espirituales, dispuestos a ser salvos. Vámonos allá a Lucas 4:4. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué entienden ahí? ¿Quieren opinar? Usted que viene fuerte ahí en eso, ¿no quiere opinar? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué opina ahí? No solo de pan. Pan es palabra. ¿Palabra? No solo de palabra vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Palabra viva. Palabra viva. Cristo Jesús es palabra viva, no es palabra. La Biblia es palabra escrita. La palabra de Dios es palabra viva. Bueno, nos vamos a la Biblia paralela. Dice, no solo el pan, no solo con pan, dice, no solo con pan vivirá el hombre. No solo con pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice la Biblia paralela. Tenemos a Reina Valera, fíjese, Reina Valera cambió del 909 al 960, ya cambió palabras. Mire, dice, que no con pan solo, coma, no con pan solo, coma, vivirá el hombre, coma, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. No con pan solo, se fija, ya cambió el orden. Y estamos hablando de que es Reina Valera, es su misma línea. Vamos a Biblia Jubileo 2000 y dice igual, que no solo con pan, que no con pan solo, ahí nada más ordenó diferente, no con pan solo vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros lo vamos a confirmar con Biblia.
Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Nuestros padres. Nuestros padres. ¿Qué dice? Comieron Hablaron. el maná en el desierto, La palabra de Dios que bajó del cielo. Y luego, como está escrito, como está escrito. Así como está escrito, la hablaron. Y luego, pan del cielo les dio a comer. palabra que bajó del cielo les dio a comer. Esta es palabra que bajó del cielo. Y luego, ¿qué dice el 49? ¿El 32 o 49? 49. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto ¿Otra y vez? murieron. Vuestros padres hablaron la palabra, el maná. ¿Y luego qué pasó con ellos? Murieron. Y murieron. Todos murieron. Esta palabra es de muerte. Mata. Mata. Vámonos allá a 2 Corintios 3:6. La palabra escrita mata. Es maldición. Nosotros tenemos la encomienda de buscar donde hay maldición, buscar la bendición. Sacar bendición donde hay maldición. ¿Cómo? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Entonces se están dando cuenta que la carne, lo material, el tiempo, espacio, hay muerte. Es lo espiritual lo que nos lleva a vida. Vamos al 50-51, no recuerdo bien. ¿De dónde? Juan 6:51, creo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ok, hasta ahí. Ahora dice la palabra, yo soy el pan vivo. Ya no es pan solamente, no es palabra solamente. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Y luego, Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. si alguno habla esta palabra, vivirá para siempre. ¿Se fijan? Amén. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa es la carne de Dios. Esa es la carne de nuestro Señor, la palabra, la cual está dando por la vida del mundo. ¿Por qué? Porque aquel que conoce la palabra en revelación es el que sabe que es algo, que ya fue algo, que Dios ya pagó por él. ¿Sí? Bueno. Vamos a ahora regresarnos. Vamos a regresarnos a Mateos o a Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense ahí, ¿eh? Si eres hijo de Dios, no, nos vamos al punto base. Di. Sí, ese es el punto base. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras. Esta es la piedra. ¿Qué significa piedra? Testigo, testimonio, en arameo. Entonces, este es el testigo o el testimonio que yo tengo de la palabra de Dios escrita. Y dice, si eres hijo de Dios, con H mayúscula. Si eres hijo de Dios con H mayúscula, Si ya recibiste la revelación, dile a estas piedras, a estos testimonios, que se conviertan en palabras, en pan. ¿Sí? Aquí es di.
Gente dice, bueno, ¿y yo por qué no lo entiendo así como tú? Porque no lo estás creyendo, necesitas creerlo, créetelo y vas a sacar de ahí, vas a sacar la palabra de Dios, se te va a revelar. Pero créetelo, todos pueden, todos tienen fe, pero no todos actúan en fe. Créetelo, y si te lo crees, vas a poder leerla. Estas son las lenguas extrañas. Ya lo hablamos, mucha gente habla una lengua extraña sacada del mundo, un dabadabadi que ellos inventaron. Sí, estas son las lenguas extrañas. Amén. No todo mundo puede entenderlas. De tal manera que lo que les estoy expresando ahorita, no todo mundo, si entra alguien, va a decir loco qué. No lo pueden entender. Sí, entonces, di que la Biblia te entregue la revelación. Sí, di, o sea, créelo, háblalo y se te va a dar. Vamos a Romanos 1:17 para entender el porqué. Otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hasta ahí. Porque en el Evangelio, aquí está el Evangelio. Y aquí está la justicia de Dios que se va a revelar a los que tengan fe y actúen en fe. Aquí está. Lo único que necesitan es actuar en fe. Bueno, vamos a regresarnos otra vez a Lucas o Mateos. Son lo mismo. 4, 3 y 4, 4. Ya lo vamos a leer ya seguido. Lucas o Mateos 4:3. 4, 3 y luego 4, 4. Entonces el diablo, la maldad, la carnalidad. ¿Claro? si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra, a este testimonio, a la Biblia, que se te convierta en palabras. Sí, palabras. De palabras es lo que está sacando el mundo, no revelación. Por eso dice, si eres hijo de Dios, con H mayúscula, si ya tienes la revelación, dile que te dé la revelación. Sí, el mundo saca palabras, en lo literal. De palabras no vive el hombre. Sí, el hombre vive de la revelación. Entonces ahí está la opción. Si eres hijo de Dios, habla, créelo y hazlo. ¿Qué dice el 4? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De palabras no va a vivir el hombre. Por eso hablé ahorita del Evangelio Juan 6:31, que dice que todos los que se alimentan del maná, todos mueren. La palabra escrita es el maná. Entonces, no de palabras vive el hombre, sino de palabra con revelación, que es la palabra viva, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Vámonos ahora a Mateos 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ok, aquí tenemos que nos está revelando por parábolas, no directamente, por parábolas, todas las cosas desde la fundación del mundo. Ya hablamos que son parábolas, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Metáfora. Una metáfora o una narración ficticia, que no existe. Esa narración ficticia trae dos mensajes, uno escondido y otro a la vista. El mensaje que viene a la vista no permite que salga el mensaje que está oculto. Necesitamos, como dicen los doctores, auscultar, ¿sí? Redarguir, escudriñar, conjuntar todo para poder llegar a ese mensaje oculto.
Entonces vamos a brincarnos ya al tercer nivel. Ya hemos hablado que la tercera enramada es la revelación de Dios. Hemos hablado que en esa tercera enramada la relación de Dios es Dios y yo. Ya no entra Dios y el mundo. Es solo Dios y yo. De tal manera que ahí es un mensaje escrito en el cual no vamos a meter al mundo. ¿Sí? Vamos a leer allí a Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A alguno ya le cayó el 20? ¿Ya le cayó revelación? ¿No? No, lo entienden todavía para mal, ¿verdad? Ahí hay una maldición. ¿Ustedes todavía alcanzan a ver la maldición o ya ven la bendición? La bendición. A ver, dígame. Es de que. ¿Qué le dicen? 2:17. 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tú te me lo O decías. sea que el día que vengamos al conocimiento es cuando vamos a vivir, Bueno, que es lo que estamos haciendo ahorita. dice, del árbol. ¿Qué es el árbol? Imaginación. Lo que se pueda uno imaginar, es el ojo interno, ¿sí? Lo que alcance a imaginar. ¿Sí? El árbol es lo que usted puede ver internamente, lo que se puede imaginar. Hay árbol bueno, hay árbol malo. Usted imagina para bien o imagina para mal. Pero dice, el día que del árbol De la ciencia del bien y del mal que comas, que hables, comerás. el árbol que comas es hablar. El día que hables de la ciencia del bien y del mal, ¿quién tiene el conocimiento de esa ciencia del bien y del mal? Dios. Dios nada más. Dios todo lo sabe. El día que hables conforme a la palabra de Dios, ese día ciertamente recibirás revelación. Morir conforme a lo espiritual es revelación. Conforme a la carne es destrucción. El día que hables de la palabra de Dios, que es la ciencia del bien y del mal, ese día vas a recibir revelación. Es lo que se está diciendo ahí. Así que el día que lo hablen es porque ya tienen ese conocimiento. No hay maldición. Nosotros tenemos el trabajo de buscar, donde hay maldición, buscar bendición. Donde hay tropiezo. Donde hay tropiezo, quitar el tropiezo y buscar lo que edifica. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por esa piedra de tropiezo, dice la palabra, nos va a hacer pedazos. No vamos a crecer. ¿Eh? Nos vamos a dividir, nos va a hacer pedazos. O sea, nuestra mente no va a tener entendimiento, va a creer todo y a la vez va a creer nada y no va a haber edificación de ninguna manera. Vamos a terminar con este cuadro sinóptico para entenderlo así. Lucas 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Tenemos el primer cuerpo espiritual, ¿verdad? Ya hablamos de los cuerpos, ¿verdad? Era el cuerpo celestial, que es el Espíritu Santo. El cuerpo espiritual, que es el Espíritu. El cuerpo psíquico, que es el alma. Sí, les tocó a ustedes venir, ¿verdad? Okay. El cuerpo mental, que es la mente. Y el cuerpo físico, que es la carne.
Bueno, aquí sabemos que en Lucas 10:27, aquí sabemos que nosotros somos todo esto. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya está bien claro, bien entendido. Entonces sabemos que la revelación de Dios viene a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Sí, eso es lo que es la revelación. La revelación ya hablamos que es, ¿cuáles son los niveles como los conocemos? Una sería vida, ¿ah? Otra sería luz, la verdad,